grabación. Entonces ahora sí ya estoy grabando. Y bueno, les comentaba que para la sesión de hoy vamos a ver un tema que corresponde un poco más al ámbito del análisis multivariado, pero que me parece interesante debido a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Hasta el momento. Entonces voy aquí a hacer unos garabatos encima. Entonces hasta el momento teníamos como una variable de respuesta que intentábamos relacionar con un conjunto de variables a través de una relación lineal, de alguna manera bueno, se ve un poco feo, pero lo que estoy tratando de decir es que proponíamos nosotros un modelo lineal para relacionar las variables, ¿no? Entonces, en un principio nuestras variables de respuesta pues eran variables continuas. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Empezamos con variables numéricas continuas y después lo que hicimos fue en el análisis de varianza pues verificar el efecto sobre una variable categórica de otras variables, ¿no? Que vimos que en el ANOVA pues era una categórica con una variable numérica en ANOVA, ¿no? Pero después vimos en la última clase que tuvimos nosotros qué pasaba si intentábamos relacionar una variable a una variable de respuesta categórica, una variables independientes que fueran numéricas y categóricas. Entonces aquí lo que teníamos es el ANCOVA, ¿no? Entonces, pues digamos era como una generalización de la ANOVA y la ANCOVA, ¿no? Pero a veces, ¿cómo podríamos saber antes de proponer un modelo lineal? Pues que realmente hay una relación entre una variable categórica, que pudiera ser mi variable de respuesta, pues con otra variable categórica. Porque obviamente para proponer nosotros un modelo lineal, pues tenemos que tener un antecedente, ¿no? De cierta relación entre esas variables. Las variables numéricas categóricas, pues es sencillo identificar las relaciones, pero a veces las categóricas, una categórica con otra categórica, pues no es tan sencillo. Y en este caso el análisis de correspondencias nos puede ayudar a identificar esas relaciones para que después podamos nosotros, una vez que veamos que esta variable de respuesta se relaciona con esta variable independiente, pues introducirla, ¿no? Al modelo a través de un término en el modelo lineal. Entonces vamos a empezar con este análisis de correspondencias, que lo primero que vamos a hacer es el análisis de correspondencias de dos variables, una variable categórica con otra variable categórica. Pero existe el análisis de correspondencias multivariado, donde se relaciona una variable categórica con otras varias, ¿no? Entonces en este caso solo vamos a ver una variable categórica relacionada con otra variable categórica, pero que aunque sean solo dos, pues nos dan información interesante. Entonces la motivación de esta sesión es analizar las relaciones entre variables categóricas y superar las limitaciones del análisis marginal aislado. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con este análisis marginal aislado, que es muy útil. O sea, en las clases que hemos tenido les he mencionado que el análisis exploratorio es muy útil porque nos permite ver las relaciones, ¿no? Entre nuestras variables. Y entonces hay una parte como más rudimentaria que corresponde a este análisis marginal que les menciono aquí, ¿no? Y además estudiar tablas de contingencia mediante una representación geométrica. Entonces, ¿cómo representamos a un par de variables B1 y B2? Pues lo más sencillo es a través de una tabla de contingencia, ¿no? Entonces supongamos que B2 tiene 1, 2 y 3 niveles distintos. Entonces
pues va a ser una tabla con una variable, un nivel y otro nivel. Y supongamos que B1 tiene solamente dos niveles. Pues sería una tabla que va a tener solamente dos filas, ¿no? Entonces esta sería el nivel de la variable B2, el nivel B1, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de la variable B2. Y aquí tendríamos el nivel B de la variable B1, el nivel 1 y el nivel 2. Y así generaríamos nuestra tabla de contingencia. Entonces, ¿qué problema vamos a intentar analizar a través de esta técnica de análisis de correspondencias? Pues un problema práctico, ¿no? Entonces, en un principio, pues la sesión es sobre un ejemplo que se llama actitudes hacia el trabajo de la mujer, ¿no? Entonces, ya se imaginarán de qué más o menos va el tema, ¿no? Entonces les leo, dice: completado por 1724 mujeres un cuestionario largo, en el cual se incluyeron preguntas relacionadas hacia la actitud del trabajo de las mujeres. O sea, en este estudio se hizo un cuestionario a mujeres donde se les preguntaba su opinión acerca del propio trabajo o la inclusión de las mujeres en el trabajo, ¿no? Entonces, estos datos que, bueno, aquí olvidé colocarle la cita de donde se sacan los datos que vamos a analizar, que es un estudio, representan un punto de partida en términos sociológicos, porque, pues sí, antes se nos olvida a nosotros que somos más jóvenes que nuestros padres y abuelos, pero pues hace varias décadas pues las mujeres no podían trabajar, ¿no? Y es lo que menciona, ¿no? En los años 60 marcaron el término de un conjunto de luchas feministas, particularmente considerando el acceso de las mujeres al trabajo remunerado. Y como ejemplo, pues está el caso de Francia, ¿no? Que en Francia, eh, hasta antes de 1965, las mujeres no podían trabajar sin recibir previamente el consenso de sus esposos. O sea, si el esposo estaba de acuerdo, la mujer no podía trabajar, ¿no? Entonces, nosotros para los que somos hombres, pues no, parece que no es algo que pudiera preocuparnos tanto. Sin embargo, pues las mujeres tuvieron que pasar diferentes etapas, que bueno, no voy a entrar en eso, simplemente vamos a analizar los datos, ¿no? Pero me parece interesante este contexto histórico de los datos. Y bueno, y los datos, pues se analiza una encuesta sobre actitudes hacia el trabajo de la mujer, y tenemos dos variables. En el análisis de correspondencia simplemente analizamos la relación de dos variables, ¿no? Únicamente dos variables. Y las variables principales, bueno, van a estar en las filas, que va a ser el modelo familiar ideal. O sea, a las mujeres se les preguntó sobre las actitudes al trabajo, pero considerando un modelo familiar. Y en las columnas, la actividad más adecuada para la madre cuando los hijos van a la escuela, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo está organizada, pero la información está organizada en una tabla de contingencia con entradas X y J, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ya los datos, ¿no? La contabilización de los casos. Como tenemos dos variables, pues aquí está la variable B1 y la variable B2. La variable B1 es que, como le mencionábamos, el modelo familiar ideal, o sea, de cómo debería organizarse una familia respecto al trabajo. En la primer nivel de la variable es que ambos padres deberían trabajar igualmente. El segundo nivel es que bueno, los esposos deberían trabajar más, o que solo el esposo debería trabajar, ¿no? Digamos, fuera del hogar. Y la segunda variable es la actividad más adecuada para la madre cuando los hijos van a la escuela, ¿no? Entonces, de acuerdo al modelo familiar, pues también se cruzó respecto a la opinión de las mujeres de qué debería estar haciendo la mujer si los niños, si tuvieran hijos, estuvieran yendo a la escuela, ¿no? Pues el primer nivel es pues permanecer en el hogar, ¿no? El segundo es pues trabajar a tiempo parcial. Y pues el tercero es, bueno, mis hijos van a la escuela, pero eso no me implica pues no tener un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces, esta tabla de contingencia, pues aquí, este número 13, ¿cómo se interpreta? Pues es el número de mujeres
que contestaron que ambos padres deberían trabajar igualmente, pero que la actividad más adecuada para la mujer sea que pues debería estar en su hogar, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos nosotros interpretar que para algunas de estas mujeres, pues debido a las circunstancias económicas, pues ambos padres deberían trabajar, pero su visión sería para que mejor la mamá se mantuviera en casa, ¿no? Esa es una interpretación que yo intento dar, ¿no? A veces tenemos los datos y no tenemos el contexto y tratamos de interpretarlos. No significa que esto deba ser así y puede yo tener un sesgo al interpretarlos, claro. Por ejemplo, estos 94, como se interpretan, pues son el número de mujeres en los cuales mencionaban que solo el esposo debería trabajar, pero que la visión de ella es que pues la mujer debería también trabajar a tiempo completo, ¿no? Entonces, pues son diferentes, bueno, estos números contabilizan los casos donde ocurren ambos eventos, el evento de uno de los niveles de la variable B1 y uno de los niveles de la variable B2, ¿no? Y aquí pues contabilizamos los casos totales, por ejemplo, para ambos padres que trabajen igualmente, pues el número de casos totales pues son 13 que se mantengan en el hogar, 142 de trabajo a tiempo parcial, 206 de trabajo a tiempo completo, pues en total las mujeres eligieron, 261 mujeres eligieron que ambos padres trabajen, sin importar, sin considerar la visión que tuvieran de qué lugar debería tener la mujer mientras los hijos van a la casa, ¿no? Y por ejemplo, 908 mujeres eligieron que si solo el esposo trabajara, sin considerar si ellas deberían estar en casa, trabajar a tiempo parcial o trabajar a tiempo completo, ¿no? Entonces voy a borrar un poco esto para, para seguir explicando. Entonces, digamos, estos son como las sumas marginales de casos, ¿no? Esta es la suma marginal para que ambos padres trabajen igualmente. Esta es la suma marginal para que el esposo trabaje un poco más. Y esta es para que solo el esposo trabaje. También hay unas sumas marginales. Estas son las sumas marginales en las filas. Y también tenemos sumas marginales en las columnas, que serían esta y esta. Entonces, básicamente esta suma marginal nos dice cuántas mujeres contestaron que las mujeres deberían, o la madre debería estar en casa, sin considerar específicamente qué visión tienen de qué función debería tener en una familia, bueno, o cómo debería desarrollarse una familia, que ambos padres trabajaran, o que el esposo trabajara un poco más, o que solo el esposo trabajara. Fueron 284. En el caso de cuántas mujeres eligieron que trabajara a tiempo parcial, pues fueron este total, y cuántas mujeres comentaron que tuvieran un trabajo de tiempo completo. En sí, si queremos saber cuántas participantes hubo en este estudio, pues lo podemos saber directamente en la tabla de contingencia, pues sería esta cantidad, que sería igual a la suma de cada una de estas cantidades individuales, o la suma de los marginales marginales columna, o sea, si sumamos este más este más este, nos da este, o si sumáramos los marginales renglón, que serían pues estas cantidades, más esta, nos darían los 1724. Esto que les menciono de los marginales es importante porque a continuación nos va a ser de utilidad, ¿no? Entonces, a partir de esta tabla podemos preguntarnos, bueno, ya tengo las cantidades de cuántas mujeres contestaron cierta combinación de respuestas de las dos variables cuantitativas. Puedo ahora preguntarme, pues hacer una aproximación a la probabilidad, ¿no? Hacer una probabilidad, o bueno, calcular una cierta probabilidad, pues dividiendo cada uno de estas cantidades entre pues el número total de respuestas, ¿no? Y lo podemos dividir igualmente por 1724 y hacer lo mismo para cada una de estas entradas de la tabla, ¿no? Entonces aquí lo que trato de mencionar es que pues podemos calcular las frecuencias relativas, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que notar es que si nosotros sumamos cada una de las entradas de la tabla, todas estas nueve valores, pues obtenemos la cantidad total, ¿no? de personas que participaron en la encuesta. Y entonces se define la frecuencia relativa F y J de una tabla como esta, pues el valor respectivo de la entrada, que sería X y J, entre la cantidad total de personas, ¿no?
Entonces por eso les decía que sería 13 entre 1724, 30 entre 1724, como para calcular una frecuencia relativa. Y a su vez podemos definir lo que se llaman los marginales, que sería pues de cada una de estas frecuencias relativas, aquí le vamos a poner 1724 y 1241 y 1724. Si hiciéramos estas divisiones, definiríamos una nueva tabla con las frecuencias relativas, y si nosotros sumáramos esta cantidad, obtendríamos como resultado esta cantidad, ¿no? 284 entre 1724, que estaría identificada como la frecuencia marginal debida a esta fila, digo, a esta columna J. Entonces sería para todos los niveles de las filas I, se hace la suma J, ¿no? No, perdón, aquí es un error. Más bien sería, disculpen, sería la frecuencia relativa considerando cada una de las entradas de las filas. Entonces le vamos a poner un punto para una columna J, ¿no? Si esta la columna fuera la columna J igual a 1, entonces este sería F.1, esta cantidad sería F.2 y esta cantidad sería F.3. Esta es para los marginales columna, y igualmente tenemos de este lado los marginales renglón. Entonces podríamos definir igualmente, voy a hacer los cocientes, 106 entre 1724, y si sumáramos todo esto obtendríamos 261 entre 1724. Disculpen la letra, pero espero que me entiendan. Y todos estos definirían una frecuencia marginal que estaría definida como F, como sería la fila I. Supongamos que es la fila I igual a 1, entonces sería F1 punto. El punto es porque estoy sumando para cada una de los niveles de la otra variable. Este sería F1, F2 punto, y este sería F3 punto. Entonces tenemos marginales renglón, que serían estos, y tenemos marginales columna. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues ahorita lo vamos a ver. Estas cantidades nos pueden ayudar a ver si existen ciertas asociaciones entre, por ejemplo, este nivel y este, o tal vez este nivel y este. O sea, estas cantidades nos van a ayudar a identificar eso. Y al identificar esas asociaciones, nos va a permitir diseñar nuestro modelo de regresión. Entonces vamos a continuar. Les decía que se definen la frecuencia marginal para la columna I de esta manera. Se suman las frecuencias para para un cierto renglón, pero para todas las columnas, que sería, por ejemplo, este renglón, se suman para todas las columnas y se obtiene esta cantidad de acá, ¿no? Y se tiene esta frecuencia marginal, punto J, que sería la suma de las frecuencias relativas para una columna determinada, por ejemplo esta, para cada una de las filas, la cual nos daría esta cantidad. Bueno, y la interpretación es que F y J es la frecuencia relativa conjunta, y esta sería serían como frecuencias marginales. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver qué podemos hacer ya con estas definiciones. Entonces esta diapositiva se llama cantidades y frecuencias relativas observadas. Esto es la misma tabla que teníamos arriba, y la tabla de abajo es ahora calculando las frecuencias relativas. Entonces esta entrada se obtiene de dividir 13 entre 1724. Entonces nada más para confirmar esto, rápidamente voy a hacer aquí el cálculo, que sería 13 entre 1724, y ahí está, ¿no? 0.0075. Entonces yo aquí lo estoy representando multiplicándola por un 100%, ¿no? Porque si no sería un número muy pequeño. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, este 573 le debería corresponder esta entrada, 6514.
Entonces vamos a hacerlo. Sería 573 entre 1724 me daría 30 y... creo que aquí me equivoqué. Creo que me equivoqué al escribir este resultado. A ver, déjenme hacerlo nuevamente. 573 entre 1724. Creo que lo escribí mal. A ver, vamos a ver otro si no me equivoqué. Esto se los corrijo ya en la presentación final que les suba. Disculpen, 94 entre 1724. Creo que aquí tuve unos errores al colocarla, pero bueno, al final lo que estoy tratando de decir es que estas cantidades serían este valor dividido entre la cantidad total, ¿no? Y nos daría cada una de estas entradas. Y así obtendríamos las cantidades y frecuencias relativas observadas. Ahora, nosotros cuando observamos variables, lo que intentamos saber es, en un modelo de regresiones, ¿habrá cierta asociación entre ellas dos? ¿Estarán relacionadas la variable B1 y la variable B2? Y entonces es cuando aparece una hipótesis, ¿no? ¿Qué tal si nuestras variables fueran independientes? ¿Eso qué significaría, no? Pues cuando hay independencia, no sé si recuerden, que cuando tenemos la probabilidad de que ocurran un par de eventos, A y B, pues si los eventos son independientes, como esto aquí es igual, pues sería la probabilidad de que A por la probabilidad de B. Hasta el momento creo que eso es claro, ¿no? Entonces, si ambas variables fueran independientes una de otra, pues tendría que ocurrir que sus frecuencias, cada una de estas frecuencias que tenemos aquí obtenidas, bueno, las frecuencias relativas quiero decir, que serían estas, cada una de estas frecuencias relativas, pues si hubiera independencia debería ser al producto de las frecuencias marginales. Eso por este resultado que está aquí. Entonces, a partir de esta suposición de que si hay independencia, pues nosotros diseñaríamos una prueba de hipótesis, bueno, un estadístico, diseñaríamos un estadístico de prueba, una prueba y tendríamos hipótesis nula, hipótesis alternativa, para ver si la hipótesis de independencia se cumple o no, ¿no? Entonces, con esta suposición o hipótesis, que esto se debería cumplir, o sea, ¿cómo se vería esto? Si hubiera independencia, vamos a dejar esta parte de la fórmula, si hubiera independencia, y voy a borrar esto de aquí para que sea un poco más claro, si hubiera independencia, esta cantidad, que sería esta de la izquierda, debería ser igual al producto de la frecuencia relativa marginal de la fila esta, que podríamos colocar aquí, y la frecuencia relativa de la columna que debería estar aquí, ¿no? O sea, esta cantidad debería ser el producto de esta cosa por el producto de esta cosa, si hubiera independencia. Entonces lo que vamos a hacer es comparar esta tabla, que es como la parte real u observada de nuestra encuesta, contra pues lo que tendríamos que identificar es cómo debería ser esta tabla si hubiera independencia, y es de esta manera, utilizando esta relación, que vamos a identificar, bueno, si hubiera independencia, cómo deberían ser los NIJ. Y los NIJ pues se calculan a partir de esta fórmula que está aquí arriba. Pues sabemos que NIJ debería ser igual a la cantidad total multiplicada por FIJ, ¿no? Que es la frecuencia específica que está aquí. Entonces, al multiplicar estas cantidades, pues estos FIJ, si hubiera independencia, que es esta hipótesis que tenemos, podemos expresarla de esta manera. Y simplemente sería n por la frecuencia relativa marginal de la fila I por la frecuencia relativa marginal de J. El chiste es que nosotros, si multiplicamos esta cantidad por esta, nos queda la suma total de NSIs marginales por FJ punto, ¿no? El chiste es que
partir de la hipótesis de independencia podríamos calcular los n y j que debería tener la tabla de contingencia. Y es así como construimos las cantidades y frecuencias relativas esperadas. Entonces aquí quiero que comparemos. Utilizando esto que se obtuvo de la hipótesis de independencia, donde los n y j deberían ser de esta manera, pues es como que se obtiene la tabla de datos esperados que está aquí abajo. Esta tabla de arriba son los datos observados realmente, estos de aquí abajo son los esperados. Entonces, de acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí, pues para que ambos padres trabajen igualmente y la opinión de que se mantengan en casa la mamá, si hubiera independencia, esta cantidad debería de ser de 43 mujeres debieron haber contestado ambas respuestas. Sin embargo, lo que realmente se observó es que se respondieron solo 13 de estas mujeres contestaron esta. Entonces aquí estamos identificando diferencias entre lo esperado y lo observado. Vamos a revisar otra de estas entradas de la tabla de datos esperados. Por ejemplo, ¿cuál otra? Una que se parezca a la que está arriba. Por ejemplo, esta de aquí. De acuerdo a la tabla de datos esperados, si hubiera independencia, lo que cabría esperar es que 591 mujeres contestaran que solo las mujeres deberían trabajar, además de que también debió haber contestado que trabajaban a tiempo parcial. Sin embargo, lo que se observó es que fueron 573 en realidad las que contestaron. Entonces, digamos que la diferencia entre estas cantidades pues no es tanta como la diferencia entre estas dos, ¿no? Entonces, estas leves diferencias entre las cantidades observadas y las cantidades esperadas es lo que nos va a indicar si nuestras variables están o no relacionadas. Entonces es lo que vamos a estar revisando a continuación. Voy a borrar esto. Entonces creo que queda claro, me parece, cómo se construye esta otra tabla de datos esperados. Si no, pues les pido que me digan, ¿no? Y yo lo vuelvo a explicar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es comparar esta tabla con esta otra tabla, ¿no? Pero bueno, nuestro modelo de independencia que estamos proponiendo para la relación, o sea, que realmente una variable sea independiente de la otra, o sea, no existan asociaciones, básicamente lo que estaría mostrando es que bajo independencia de la distribución condicional, bueno, la distribución condicional, que sería esta, coincide con la distribución marginal, que sería esta de acá. ¿Esto qué quiere decir? O sea, por eso les decía, acá arriba, bueno, ahorita lo voy a desarrollar aquí. Voy a borrar esto. Entonces, básicamente, ¿qué veíamos arriba? Arriba teníamos que si hubiera independencia, la frecuencia relativa en una de las entradas, en la entrada IJ, debería ser igual a ¿qué? A FI punto por F.J. Entonces aquí simplemente estamos despejando, ¿no? Y por eso les digo que la frecuencia condicional, que sería esta, la probabilidad condicional debería ser igual, que es esto de aquí, porque la probabilidad de que ocurra el evento J dado que I se define como, bueno, es igual a la probabilidad de que ocurran ambos eventos entre la probabilidad de que que ocurra I, ¿no? Y entonces esta cantidad que está aquí arriba, la probabilidad de que ocurran tantos eventos, se da por la frecuencia relativa de esa entrada, y la probabilidad de que ocurra ahí pues es básicamente la marginal de esa fila, ¿no? Y entonces este lado es como vemos que esta parte de aquí está relacionada con esta de acá. Ahora, ¿de dónde sale que esto sea igual a f.j de esta hipótesis de independencia, ¿no? Ahora f.j pues es la suma de las probabilidades, ¿no? O la suma de probabilidades sumando las probabilidades para el índice j, fijo el j para todos los i, ¿no? Por eso esta es la probabilidad marginal.
marginal porque se limita a un nivel de la variable, ¿no? Y lo mismo ocurre para cuando tenemos la probabilidad de I dado J, ¿no? Y entonces lo que quiero que observen al final de esta explicación, que es un poco enredada, pero que espero que se haya entendido, lo que quiero que observemos es que la hipótesis de independencia nos deja con un par de cantidades interesantes, que es esta y que es esta. Esta cantidad relaciona la probabilidad condicional de J dado I con la probabilidad marginal de J. Entonces, esta probabilidad marginal de J, si recordamos una tabla de contingencia, las f.j como son, pues es cuando se suman, si tuviéramos tres variables, tres niveles de la variable, el nivel 1, 2 y 3, este f.j sería la suma para cada una de las entradas de la otra variable para este nivel, ¿no? Para f.1, f.2, f.3. E igualmente aquí estamos relacionando ahora la probabilidad condicional de I dado J a través de este lado izquierdo y lo relacionamos ahora con la marginal, pero de los renglones. Entonces, supongamos que aquí tuviéramos dos niveles. Entonces, F y J sería esta cantidad, F 1 punto y F 2 puntos, para considerando los otros tres niveles de la otra variable. Entonces, es así como construimos ahora unas cosas que se llaman perfiles renglón. Entonces, vamos a retroceder. Estos son mis datos observados, nuevamente se los pongo aquí enfrente, o sea, no nos confundamos. La primera tabla ya la conocíamos, son los 1724 mujeres que fueron encuestadas. Ay, solo que esta cosa me redujo el espacio y ahora no se ve esta cantidad aquí abajo. Disculpen, es que hice un cambio de último momento y no me fijé, por eso no se ven las cantidades, pero bueno, no importa. Lo que quiero que observamos es cómo construimos el perfil renglón. De todas maneras, Diego, voy a corregirlo porque miren, aquí me quedó un espacio. Cambié el modelo de Beamer, bueno, de la presentación y dije, se ve más bonito, pero no me di cuenta de esto. Pero lo voy a corregir y se los mando a corregir. Lo que quiero que vean es que esta es la tabla original. Estos son los datos. ¿Y con qué nos referimos con los perfiles renglón? Pues vamos a tomar a cada una de estas entradas y la vamos a dividir por el total. Es así como obtenemos estas cantidades. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es que se obtiene esa cantidad? Pues vamos a ver. Vamos a ver, sería 13 entre la cantidad total para ese renglón, que sería 13 entre 261 y me da 0.049, el cual es una cantidad muy pequeña, por eso la multipliqué por 100 y me da 498. Vamos a realizar otra, 573, esta de aquí. Entonces sería 573 dividida entre la suma de su reglón correspondiente, que sería 908, y me da 63.10, que si lo multiplico por 100% me da este 63.11, ¿no? Entonces aquí básicamente qué es lo que se hace para obtener los perfiles renglón, y ahorita van a ver que van a decir, ¿y eso para qué lo hago, no? Ahorita en la visualización se va a ver lo interesante que es hacer esto. Entonces lo que hicimos fue tomar esta entrada, la dividíamos por el total y obteníamos ahora su perfil renglón de esa. Igual esta cantidad la dividíamos por el total de esa y obteníamos esta. Obteníamos esto, lo dividíamos entre esto y obteníamos esto. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para quienes que contestaron, para aquellas mujeres que contestaron que ambos padres trabajan igualmente, 4.98% de las mujeres que contestaron esto dijeron que tuvieran las mamás en casa. 54.41% que se trabajaran a tiempo parcial y 40.61% de todas las que contestaron esto que trabajaran a tiempo completo. Esa es la primera explicación, por ejemplo, para el segundo renglón o el segundo nivel, el tercer nivel de la primera variable. Para aquellas mujeres que solo que mencionaron que solo los esposos trabajaran, ellas del 100% que contestó esto,
26.54% contestó que deberían estar en el hogar, 63.11 contestó que deberían trabajar a tiempo parcial y 10.35 que trabajaran a tiempo completo. ¿Y eso qué nos dice? Voy a borrar esto. Si yo les pregunto, a ver, de las mujeres que contestaron que ambos trabajaran igualmente, ¿qué proporción contestó más, no? O sea, ¿por quiénes se decantaron más? Pues la mayoría se decantó por trabajo a tiempo parcial, en el caso de que de ambos padres trabajaran igualmente. Ahora, si les pregunto, bueno, y aquellas que contestaron que solo el esposo trabajara, ¿por qué de las opciones se decantaron más? Ah, pues el 73.51 contestó que a tiempo parcial. Y finalmente, de las mujeres que dijeron que solo el esposo trabajara, ¿por cuáles se decantaron más? Pues nuevamente por esta, ¿no? Entonces estamos viendo ciertas asociaciones de estos niveles con solo este nivel de la otra variable. Y esto ya nos da un indicio de que hay una asociación de esta variable B1 con esta variable B2, porque no se asocia de la misma manera, o la proporción no es la misma para todos los niveles, sino solo con uno. ¿Y cómo se ve esto a continuación? Aquí lo que me faltó de mostrarles, aquí abajo, se grafica otra cosa, bueno, se introduce en la tabla otra cosa que se llama el perfil promedio renglón. Aquí lo que se pondría, o qué cantidades verían aquí, serían como el promedio. O sea, esto es para cada nivel, pero este renglón nos diría cómo se debería comportar en promedio, o cómo se comportan los votos o las respuestas de las mujeres en promedio. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto acá? Aquí ya se ve mejor. Perdonen si no me fijé de esto, pero aquí este renglón que dice perfil medio se grafica con los datos que deberían estar aquí, que en la presentación final que les voy a enviar ya se van a ver, disculpen. Este perfil muy alto pues corresponde a muy alto, alto, medio, bajo. Creo que aquí me equivoqué un poco en las etiquetas, disculpen, perfil medio. A ver, déjenme bajar acá. Chale, creo que me equivoqué en las etiquetas. Pero bueno, más bien creo que pegué la gráfica distinta, pero vamos a utilizar esta, aunque no es precisamente la de aquí arriba, disculpen, utilicé otros datos y grafiqué esto, pero bueno, no me hagan caso, nada más quiero que veamos esto. En la tabla vemos, bueno, en este gráfico vemos que hay un perfil medio que les digo que se construye, que debería ser como las respuestas promedio que dan las mujeres entrevistadas. Y vamos a comparar con los otros niveles. Aquí tenemos los otros niveles de la variable. Entonces digamos que esto nos dice qué proporción contestaron. Desafortunadamente este gráfico pertenece a otro estudio, entonces les voy a explicar para que lo puedan interpretar. Este gráfico corresponde a un estudio donde se está relacionando el ingreso de unos pacientes que acuden al servicio público de salud. Y entonces la variable que es en cuanto al ingreso es un ingreso muy alto, un ingreso medio o un ingreso bajo. Ahora, los niveles de la otra variable son, bueno, ¿cuál fue la opinión del paciente? ¿Fue que tuvo un servicio bueno, un servicio malo o un servicio regular? Entonces aquí les voy a poner rápidamente. Estos niveles corresponden al ingreso, y estos corresponden a la opinión del servicio. Entonces vamos ahora a acotarnos a otro problema, nada más para explicar cómo se interpreta este gráfico. El perfil medio lo que intenta mostrarnos es en promedio qué proporción de los entrevistados debieron haber contestado que el servicio fue bueno, qué proporción contestaron aquellos que decían que el servicio es malo y qué proporción de ellos dijeron que el servicio fue regular. Ahora, si los comparamos ahora sí con los niveles de la variable, por ejemplo, vemos que cuando hablamos de los individuos que tuvieron un salario muy alto, ellos tuvieron una proporción de contestación de que el servicio médico fue bueno, pues menor al promedio. ¿Ok? Y cuando vemos aquellos individuos que tuvieron un ingreso alto, vemos que también tuvieron una proporción menor al promedio. Entonces esto ya nos habla de una asociación.
Ahora quiero que notemos otra cosa. Por ejemplo, aquellos individuos que tuvieron un ingreso bajo, ¿cuál fue su opinión mayoritaria? Pues la mayoría contestó que tenían un buen servicio, ¿ok? Entonces aquí ya estamos viendo algo. Aquellos con ingresos altos contestaron que el servicio eh, fue bueno en una cantidad menor que el promedio. Y en cambio aquellos que tenían un servicio bajo, un ingreso bajo, tuvieron una proporción mayor que el promedio. Entonces esto ya nos está indicando que hay cierta asociación en cuanto al salario bajo y la opinión. O sea, aquí el salario bajo parece que se está asociando con una opinión buena y aquí los salarios altos se están asociando con opiniones. ¿Cuáles? Si no es buena, aquí vemos que la opinión sobre que es malo el servicio es mayor al promedio y también para alto. Entonces ya para no revolverlos, para que vean el gráfico aquí solito, ¿qué estaríamos observando en este gráfico? Que el salario alto y muy alto, ¿con quién se está relacionando? Con opiniones de que el servicio que fue malo. Y el servicio y los ingresos bajos, ¿con quién se está relacionando? Con opiniones buenas. Entonces esto ya nos indica que existe una asociación entre ambas variables. Entonces vamos a, disculpen este lapsus que tuve, pero les voy a corregir no es excusa y les voy a corregir esto, ¿no? Entonces, es la visualización de los perfiles renglón. Aquí ¿cómo sabemos que son renglón? Porque aquí del lado izquierdo tendríamos los niveles de la variable ingreso y los estamos ajustando para calcular las proporciones para cada nivel de la otra variable. Ahora me voy a saltar esta tabla que también no corresponde al gráfico, pero vamos a interpretar ahora los perfiles columna. Los perfiles columnas, ¿cómo se construyen? Vamos a utilizar, aquí tenemos nuestra tabla de datos observados y ahora la tabla de perfiles columna, ¿cómo se calcula? Lo voy a poner aquí rápidamente. Pues sería esta entrada entre el total marginal. Sería 13 entre 2,84, debería darnos esto, vamos a ver. 13 entre 2,84, ay, perdón. 13 entre 2,84, uy, no me están ayudando mis dedos. 13 entre 2,84 nos da 0.47. Como es un valor muy pequeño, por eso lo multiplico por 100 y nos da 4,58. Ya otro ejemplo, nada más para comprobar que está bien, sería 408 entre el total marginal de esa columna, que sería 1123, y nos da el 430, y aquí por 100, y nos da el 36.33. Entonces nada más esto es para que vean cómo se construyen ahora los perfiles columna. Y aquí sí se ve este perfil. Este es el PSP. Acá en la tabla de aquí debería decir aquí abajo perfil renglón promedio. Y aquí esta cosa es el perfil columna promedio. Este perfil columna promedio, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene se obtuvo de la división de este entre este. Ahora, el perfil, esta cantidad marginal, ¿cómo se obtiene? Pues simplemente es la división de esta suma entre el total. Y vamos a verlo. Esto es para que nada más sepan cómo se construye. Por 100, ahí está, ¿no? 15.3. Entonces, esto nos va a decir cómo se comporta el perfil de aquellas mujeres que dijeron que se mantengan en el hogar. Este es el perfil de las mujeres que nos contestaron que trabajara a tiempo parcial. Y este va a ser el perfil de las mujeres que indicaron que trabajaban, que opinan de trabajar a tiempo completo. Entonces cada uno de estos perfiles se puede comparar contra el perfil promedio. Ahora vamos a ver el otro gráfico. Regresemos al estudio, al anterior. Les digo que estos, en este caso, ahora están graficados aquí, serían los salarios. Y ahora las opiniones estarían graficadas de este lado. Opiniones. Disculpen este error garrafal, pero creo que podemos rescatar. Entonces, ahora aquí yo puse el perfil medio, que es este de acá, el perfil columna promedio aquí. Y aquí yo ya grafiqué las proporciones. Entonces, veamos que el perfil promedio, la proporción de las mujeres que contestaron que
que tenían un salario, bueno, más bien, bueno, aquí estamos en la otra, disculpen. Entonces, el perfil medio corresponde a aquellos individuos con salarios bajos, tuvo esta proporción, con salarios medios tuvo esta proporción, con salarios altos esta y con esta. Y ahora vamos a compararlo con las opiniones y aquí ya nos va a quedar más claro la utilidad de los perfiles. Por ejemplo, de aquellos que contestaron que el salario era bueno, digo que el servicio era bueno, si comparamos a aquellos que contestaron que era bueno, la mayoría de la proporción de que dijo que era bajo es mayor a la proporción que tiene el perfil promedio. Entonces vemos que aquí que aquellos que contestaron bueno, que aquellos que contestaron que el servicio era bueno, era aquellos que tenían qué tipo de ingreso, pues un ingreso bajo. Ahora vámonos a quienes que contestaron que tenían un servicio malo. Pues la mayor proporción de quién fue, de aquellos que tenían un... Bueno, miren, vamos a resumir esto. Vamos a juntar estas dos categorías. En realidad, la mayoría, quienes contestaron que había una opinión mala, quienes eran los servicios alto y muy alto. Y si comparamos este alto y muy alto con la proporción del perfil promedio, vemos que este es mucho más grande que lo promedio y que esta cosa es mucho más grande que el promedio. Por eso vemos que hay una asociación entre una opinión mala y que un ingreso alto o muy alto y una asociación entre una opinión buena y un ingreso bajo. Y ahora lo más interesante, bueno, no lo más interesante, pero algo muy interesante. ¿Y qué pasa con aquellos que tuvieron un salario, una opinión regular? En su mayoría, ¿a qué perfil corresponde? Pues a un perfil de ingreso medio. Y ahora comparemos esta parte superior del gráfico regular con el perfil medio. Y veamos que esta cantidad, pues sí es menor que esta, pero no tan menor. Esta cantidad aquí es muy parecida a esta. Esta cantidad es muy parecida a esta. Y esta cantidad es muy parecida a esta. ¿Esto qué querría decir? Que aquellos que tuvieron una opinión regular se comportan como el promedio de las respuestas. Entonces, no habría una asociación entre la categoría regular y el perfil promedio. Más bien las diferencias se encuentran entre los otros dos niveles de la variable. Bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? Ahora vamos a hablar, seguramente en su curso de inferencia estadística, pues ustedes vieron que las variables cualitativas se puede hacer una prueba de independencia, que es la prueba de desviación de chi cuadrado. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula, bueno, esta es la fórmula, ¿no? Es la frecuencia observada menos la frecuencia teórica. La observada y la teórica, ¿cuáles serían estas? Pues si nos regresamos a nuestra tabla que construimos, pues tenemos las observadas y las teóricas o esperadas. Entonces aquí haríamos esta operación, tendríamos esta menos esta y la dividiríamos por esta, ¿no? Entonces básicamente es así como se construye aquí en la fórmula. La observada menos la teórica al cuadrado dividida entre la teórica. Y se van haciendo los sumandos. Pero si recordamos la frecuencia observada, pues es básicamente es n por f y j, que es la frecuencia relativa. N por f y j es la frecuencia observada. Y la frecuencia teórica sería n por f y punto f punto j, que vimos acá arriba. Ya vamos a acabar, disculpen. Entonces aquí vimos que NIJ en el bajo independencia se construye de esta manera. Sería NFI punto por N.J, que es esto que está acá abajo. Aquí está, es esto de acá, dividido entre esto. Aquí algo que podemos notar es que N está arriba y N está abajo, podemos factorizar, sale la N. Entonces este es el valor de nuestra estadístico de la prueba de chi cuadrada. Y a la N la podemos sacar y nos quedan dos términos multiplicados. El estadístico chi cuadrado sería igual a la cantidad total de entrevistadas, mujeres entrevistadas, multiplicada por esta cantidad que se llama como, se llama inercia. Y básicamente la intensidad del vínculo entre las dos variables se cuantifica a través de esta inercia.
Entonces, bueno, ya para no hacer más largo esto y que vean las ventajas del análisis de correspondencia, vamos a ver el código. Voy a acercarlo. Vamos a irlo ejecutando. Voy a borrar aquí. Voy a mostrar de este lado. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Entonces vamos a ir ejecutando el código para que vean finalmente lo que nos da de resultado el análisis de correspondencia. Aclaro algo. Esto que hicimos no es nada del análisis de correspondencia. El análisis de correspondencia pues, se relaciona mucho con el análisis de componentes principales. Pero digamos, este es como el fundamento de lo que se hace después para construir las dimensiones nuevas ortogonales para el análisis de correspondencia. Aquí lo que les digo es que pues tenemos los perfiles renglón, que les decía que se definen con esta fórmula, que nos dicen la distribución de las columnas condicionadas a cada fila y nos permiten comparar cada fila con el perfil promedio. Ahora tenemos el perfil columna, que nos permite obtener este término, que nos dice cómo se distribuyen las filas condicionadas a cada columna. Y esto es muy importante, que son duales los perfiles renglón y los perfiles columna. Ustedes se pueden preguntar, oigan, ¿y si hago ese estadístico? Bueno, más bien, los perfiles renglón y files columna tengo yo cuando yo haga mi análisis de correspondencia, si lo hago solo con los perfiles renglón o solo con los perfiles columna, ¿qué resultados obtengo? ¿Son distintos? La realidad es que obtenemos el mismo resultado y es lo que vamos a ver adelante. Otra cosa importante, el perfil promedio de la nube de perfiles renglón está definida por el baricentro. O sea, los perfiles promedio que vimos para columnas y para renglones nos van a definir los baricentros o el centro de nuestra nube de puntos que vamos a graficar. Esto es en abstracto, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, para trabajar en análisis de correspondencia y construir una métrica que se calcula con esto, y aquí si se dan cuenta, aquí está introducida la inercia que les mencionaba, y a partir de la inercia total se calcula la intensidad de la asociación entre variables. Ahorita vamos a ver el gráfico y va a ser muy claro. Y bueno, el objetivo del análisis de correspondencia es construir una nube de perfiles, central respecto al perfil promedio, usar la métrica G cuadrada, ejes de máxima inercia, representa filas y columnas en un espacio de baja dimensión. Ya sin más detalles vamos a ver cuál es el resultado. Aquí simplemente estoy introduciendo los datos. Espero que se vea. Bueno, voy a borrarlos y voy a hacer más grande esto para que... Aquí voy a usar la librería FactoMine, mis datos. Estoy llamando al conjunto de datos. Estos son los el summary de los datos. Aquí estoy haciendo mi prueba, el estadístico chi cuadrada, que es de 233.43. Los grados de Libetras son 4. El 233 es mucho más grande que 4. Y bueno, lo que se ve es que el estadístico, que la prueba es se rechaza la hipótesis nula de independencia. Realmente las variables sí están relacionadas. Entonces vamos a saltarnos todo esto para mostrarles finalmente el gráfico. Este código nos permite construir los perfiles columna y renglón. Miren, aquí ya tenemos los gráficos, que es lo que yo quería finalmente mostrarles, porque ya explicarles a fondo el, el análisis de correspondencias pues implicaría como más tiempo, pero digamos, es el fundamento. Entonces aquí tenemos un biplot, así se llama, donde estamos, para construir el biplot hicimos una construcción de otras dos nuevas dimensiones, la dimensión 1 y la dimensión 2, como para repartir la información que podemos obtener de la tabla. Aquí tenemos el eje X que corresponde a la dimensión 1 y al eje Y que corresponde a la dimensión 2. Y aquí el biplot nos está diciendo que el 86.29% de la inercia está representada por la dimensión 1 y el 13.71% de la inercia está representada por la dimensión 2. ¿Esto qué significa? Que realmente la dimensión 1 es más informativa, pero bueno, ¿se acuerdan que les dije cuando vimos los gráficos del otro experimento, bueno, del otro problema? Ya voy a acabar, solo regálenme un minuto.
Cuando vimos esto, cuando vimos estos, voy a borrar esto, vimos que hay algunos niveles de una variable más parecidos al promedio y otros donde están muy diferentes. Entonces, cuando vemos el análisis de correspondencias, un mapeo, lo que vemos que es qué cosa. Pues que hay variables, los letreros en azul corresponden a los niveles de una variable y los que están en rojo a los otros. Los azules son la visión de las mujeres de qué debería estar haciendo, digo, de cómo debería ser la familia organizarse respecto al trabajo, que ambos padres trabajen, que solo el esposo bueno, que el esposo trabaje un poco más o que solo el esposo trabaje, y los que están en rojo respecto a su visión de qué deberían estar haciendo las mujeres cuando los niños van a la escuela, trabajar tiempo completo, trabajar a tiempo parcial o mantenerse en casa. Esto que nos está ayudando al observar este biplot, pues nos permite observar primero que la categoría de trabajo en tiempo completo es muy distinta a la, a la, al nivel de la variable que dice que se mantenga en el hogar. Y sí, si lo pensamos, son muy distintos, ¿no? Que una mujer conteste que se mantenga en el hogar respecto a que trabaje tiempo completo. Y cómo sabemos que esto implica que nuestras variables están asociadas. Aquí, el punto medio de este biplot, aquí debería estar graficado el perfil medio. Entonces, entre más alejados se encuentren estos puntos, es que es más distinta es su opinión respecto del promedio. Y lo que vemos aquí, que es que aquellas mujeres que dijeron a tiempo parcial, pues tienen una cercanía mayor a la opinión promedio. Ahora veamos la otra variable. Que ambos padres trabajen igual es muy distinto a que solo uno de los esposos trabaje. Entonces son opiniones muy distintas. Entonces esto lo que nos está diciendo es que realmente nuestras variables están asociadas. ¿Y de qué manera se asocian? Por ejemplo, aquellas madres que dijeron que deberían estar trabajando a tiempo completo, generalmente opinan que ambos padres deberían trabajar igualmente, por eso están cercanos estos puntos. Y aquellos padres, aquellas mujeres que dijeron que las mujeres deberían estar en el hogar, también opinaron que o tuvieron una asociación mayor a que solo los esposos trabajaran. Entonces, esta cercanía en el biplot se observa como asociación entre estos dos niveles de esas dos variables. Y ya finalmente respecto a la otra variable, bueno, al otro nivel, los otros niveles, estos son muy parecidos, que solo el esposo trabaje un poco más, pero que la mujer trabaje a tiempo parcial. Estos hay cierta asociación. Entonces, básicamente, bueno, por mi parte ya terminé la explicación. Les voy a corregir la presentación, pero es simplemente para que ustedes tengan una herramienta de análisis exploratorio para identificar si tuvieran como variable de respuesta una variable categórica y como variable independiente otra variable categórica que podemos utilizar el análisis de correspondencias para identificar qué niveles de esas variables están asociados. Igual, aquí lo que vemos se asocian estos dos por su cercanía y se asocian estos otros dos por su cercanía. Bueno, sería todo por mi parte. Disculpen la demora en la clase y les voy a corregir la presentación. Disculpen. Espero que tengan una excelente tarde. ¿Tienen comentarios, dudas? Igualmente que estén muy bien. Voy a terminar la clase. Hasta luego.